Les agradecemos por acompañarnos esta noche. Vamos a dar inicio en unos momentos. Les agradeceré que durante toda la conferencia puedan tener los micros apagados y conforme vaya avanzando la charla pueden ir también haciendo sus preguntas por el chat y al final ya el especialista las irá respondiendo. Entonces, para empezar, vamos a hablarles acerca de nuestra organización. El Instituto para la Calidad fue fundado en 1993, iniciando operaciones en 1995. Está orientado a desarrollar actividades académicas de investigación y de servicio en torno a la calidad, su gestión y temas afines. También es un espacio multidisciplinario en el que se interactúan la ciencia, la ingeniería y las humanidades. Está fortalecido con la interacción que posee con diversas organizaciones nacionales e internacionales y logra estar permanentemente actualizado en diversos temas. Esta noche nos acompaña el especialista Giselle Ho Insúa. Ella es ingeniera en industrias alimentarias de la Universidad Agraria de Lima. Es especialista en gerencia de proyectos, Project Management Institute, Estados Unidos. Tiene una certificación en precisión de analistas, ¿no? El Institute de Technology Cialgo de Irlanda. Es auditor líder IRCA en ISO 9001, Six Sigma Black Belt, en sistemas de gestión de la calidad en laboratorios de ensayo y calibración, ¿no? Del ISO 17025 y gestión ambiental. Además, es miembro del Comité de Normalización de la ISO 14000 y del Comité de Normalización de Gestión de la Calidad en Instituciones Educativas de INACAL. Esta noche presentamos el Masterclass Consideraciones clave para lograr la competencia en los laboratorios de ensayo. Le damos la más cordial bienvenida, Giselle. Adelante, para que podamos iniciar con el Masterclass. Muchas gracias, Gisela. Un gusto saludarlos. Bueno, ya han conocido un poquito más de mí. Gisela ya me presentó. Yo voy a hablarles, como indica Gisela, las consideraciones claves que tenemos que tener en cuenta para lograr la competencia o confiabilidad de resultados en los laboratorios de ensayo. La norma internacional lanzada por la ISO para cumplir con este requerimiento de competencia es la 17025. La ISO y ese 17025, que a su vez es reconocida por los organismos de acreditación a los laboratorios, otorgándoles obviamente un certificado que, dependiendo del organismo de acreditación, si tiene reconocimiento mutuo entre países, hace que los certificados o los informes de ensayo que nosotros emitamos como laboratorio de ensayo sea reconocido en otros países. Perdón que corte. Gisela, ¿tú te vas a encargar de admitir a los participantes? Porque me están... Sí, no te preocupes. Sí. Ya, gracias. Bueno, continúo. Un poquito para darles el alcance. Esta norma 17025, lanzada en el año 2017 en una nueva versión, darles un alcance además general. Esta norma, como les había indicado, es emitida por la ISO y es un acuerdo entre países, participantes, miembros de la ISO, en países de diferentes partes del mundo, incluyendo Perú, donde dan su opinión en relación a cómo deberían ser estas buenas prácticas. Entonces esta norma se va revisando cada cierto tiempo. La última versión actualizada es el año 2017, por eso esa nomenclatura. Esta norma de 17025 aplica a cualquier laboratorio que emita un resultado para una posterior evaluación de la conformidad. Por eso está situada dentro de las normas de evaluación de la conformidad. Como indica aquí en el objetivo y campo de aplicación de esta norma, es de aplicación a laboratorios de primera, de segunda y de tercera parte. Entonces la pregunta que nos viene de inmediato es, ¿qué es un laboratorio de primera, de segunda y tercera? ¿Y yo encajo en ese laboratorio o no? Entonces les voy a explicar aquí de manera muy sencilla. Acá tengo un papel que simula una pizarra. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener un laboratorio independiente que da servicios a terceros. Este es un laboratorio de tercera parte, donde tienes acá el cliente. Y si el cliente te pide un ensayo, ¿sí? Te entrega la muestra y tú le devuelves un informe de ensayo. Y aquí, entre estas dos partes, no existe interacción comercial, o sea, no existe un interés
sobre los resultados es un laboratorio de tercera parte. ¿Qué es un laboratorio de segunda parte? Donde tú tienes una institución, imaginemos una planta de producción, que tiene adentro un laboratorio de control de la calidad. Entonces el intercambio es así, dentro de la institución. Viene la muestra de planta y nosotros emitimos un informe de ensayo. En este caso, obviamente, sí hay, debido a que estamos en la misma institución, sí hay un interés sobre los resultados. Entonces este es un laboratorio de primera parte. ¿Y qué es hay interés aquí? Aquí no hay, acá sí hay sobre los resultados. ¿Y qué es un laboratorio de segunda? De segunda parte, donde tú tienes acá tu proveedor. Este es un cliente, proveedor cliente, y el cliente audita los productos del proveedor. Toma una muestra y sobre la muestra se emite un informe de ensayo. Entonces, aquí también hay interés sobre los resultados, pero de otra índole, ¿sí? Este es un laboratorio, este de aquí, el que ensayó, de segunda parte. Entonces, la 17025 le aplica a laboratorios de tercera, de primera y de segunda. El laboratorio debe a su vez generar, si bien existe interés en los resultados, mecanismos que aseguren de alguna manera la imparcialidad de los resultados. ¿Sí? Por eso es que la 17025 se enfoca no solamente en que nosotros tengamos la competencia para que el resultado sea confiable, sino también que nosotros seamos imparciales respecto a la decisión. En algunas ocasiones es más complicado que en otras, pero igual la norma nos pide que tengamos disposiciones internas que logren que exista esa imparcialidad. A su vez, no sé si alguno de ustedes conoce la 9001. La 9001 es una norma de sistema de gestión súper general que aplica a cualquier sector y tiene una lógica también de sistema de gestión con ciclo de mejora. Entonces, ¿un laboratorio podría implementar 9001? Sí. Lo que nos dice la 17025 en este caso es que si nosotros implementamos 17025 por defecto, estamos cumpliendo los requisitos del 9001. Entonces, es mucho más exigente la 17025 que la 9001 en términos de requisitos. Y obviamente es más costosa, ¿no? Si queremos hablar de recursos económicos. Vamos entonces a mencionar o a comentar cuáles son los elementos clave o cuáles son los elementos principales que toma en cuenta esta norma 17025 para cualquier laboratorio de ensayo, nuevamente, ya sea de primera, de segunda o de tercera parte. Entonces, dando otra vez el esquema de dónde está situada esta norma 17025 dentro de las normas de sistemas de gestión que emite la ISO, tenemos aquí un esquema de evaluación de la conformidad. Entonces, les hablé de la 9001, que es la norma más conocida en el mundo en sistemas de gestión porque se aplica a cualquier sector, y tenemos la 17025. Entonces, ¿dónde está situada cada una? Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos un organismo acreditador, que es el que da reconocimiento a esta fila que está aquí, a los organismos de evaluación de la conformidad. ¿Qué hacen? Como dice la palabra, evalúan la conformidad de algo. Entonces tenemos el laboratorio de ensayo que tiene que cumplir una norma llamada 17025, viene la muestra, entregas un resultado y ese resultado se utiliza para tomar una decisión. Por eso está dentro de la línea de evaluación de la conformidad. Tenemos los organismos de certificación que certifican sistemas de gestión. Acá está, ¿eh? Personas y productos. Entonces debe tener una competencia para poder certificar sistemas de gestión. Y los organismos de inspección que bajo la misma lógica toman muestra de un lote, y esta muestra se analiza y dan una conclusión sobre el lote en función con los resultados. Entonces estas tres líneas que están aquí, estos tres tipos de organismos, son organismos que evalúan la conformidad de algo. El organismo de certificador evalúa sistema de gestión. La 17025 está a este nivel y la 9001 está a este nivel, ¿sí? El que te certifica en 9001, por ejemplo,
Bureau Veritas, Lois, TÜV, SGS, SERPER, el que aplique acá en Perú, AENOR, quien sea, está el nivel de organismo de certificación que debe cumplir la 17021. Todas las normas ISO que empiezan con 17 evalúan conformidad, deben demostrar competencia para evaluar conformidad. Estos organismos de certificación entregan a las instituciones un reconocimiento 9001. Entonces, por eso es que les mencionaba que para un laboratorio cumplir o acreditarse, que es el término en 17025, es mucho más retador que certificarse en 9001, porque está en otro nivel de generación de reconocimiento, ¿sí? Aquí tú no solamente tienes que demostrar que tienes un sistema de gestión, como lo pide la 9001, sino también tienes que demostrar que eres competente. Tu personal, tu equipo, tu infraestructura, tus inmuebles, todo está de acorde para que tú emitas un resultado confiable y por lo tanto eres competente para algo. En este nivel tú tienes que demostrar que tienes un sistema de gestión, que estás organizado para, ¿sí? El nivel de rigurosidad de evaluación es diferente en 17025 que en 9001. Entonces, más o menos para que se entienda un poco la diferencia entre ambas normas, si bien ambas se pueden aplicar a un laboratorio. Entonces, el nivel de acreditación, o sea, el nivel de acreditación 17025, al nosotros demostrar competencia, esta competencia también es demostrada por método de ensayo. En 9001, por ejemplo, puedo certificar todo el laboratorio y toda la línea de emisión de ensayos, y lo que se evalúa es que esté organizada o estemos organizados de manera tal que podamos satisfacer al cliente, en los requisitos del cliente. Sin embargo, en acreditación se acredita por método de ensayo, donde no solamente estoy organizada o organizado para atender y satisfacer a mi cliente, sino también estoy organizado o organizada para emitir resultados confiables, ¿sí? Entonces, por eso es por método de ensayo. Entonces, el alcance de la acreditación es por método de ensayo, en el año de emisión del método, el objeto de ensayo, o sea, por ejemplo, determinación de acidez para leche evaporada, para leche fresca, para leche condensada, ¿sí? Entonces, es por método de ensayo, objeto de ensayo, me da igual al alcance de la acreditación. Entonces, ¿qué tengo que demostrar dentro de esta acreditación? Tengo, como ya había mencionado, tengo que evidenciar y tengo que buscar un reconocimiento de la competencia. ¿Dónde está situada la competencia en un laboratorio? En el personal. Autorización de analistas. Debo demostrar que mi analista cumple con todas las condiciones para emitir resultados confiables. Tengo que tener además control sobre el trabajo de ensayo no conforme, es decir, la norma acepta que nosotros nos podemos equivocar. Todos los seres humanos nos equivocamos. Pero ¿qué hacemos ante esa equivocación? ¿No? Entonces, hay todo un tratamiento que se debe seguir ante un ensayo no conforme. Busca métodos validados, si es que nosotros desarrollamos métodos propios. Debemos calibrar, hacer mantenimiento a los instrumentos de medición o equipos. Tenemos que tener procedimientos comunes entre todos los analistas. Entonces, por ahí va la competencia. Tenemos que tener la infraestructura adecuada también, ¿no? Las condiciones ambientales adecuadas. Y la línea de credibilidad, o sea, es resultado confiable y creíble, tiene requisitos relacionados a la ética, a la confidencialidad de la información, especialmente para aquellos laboratorios de tercera parte, ¿no? En esta línea. Si bien no hay un interés sobre el resultado, hay información crítica que podría tener este laboratorio respecto a este cliente. Por ejemplo, imaginemos una bebida gaseosa que no cumple con una especificación o que por ahí detecta algunas trazas de metales que pueden hacer daño a la salud. Entonces, o no a la salud, sino es un tema, imaginemos que sea organoléptico, o sea visual, que no necesariamente que dañe la imagen del cliente. Entonces, se tienen disposiciones de confidencialidad de la información de los métodos de ensayo, de los resultados de los ensayos. Entonces, ese es básicamente lo que busca. Dentro de la línea del personal competente, lo que la norma te pide, en este caso el estándar internacional,
es que tengamos requisitos de educación, de formación, de experiencia y de habilidades demostradas a través de pruebas estadísticas de aseguramiento de la calidad. Entonces nos damos cuenta que, bueno, para aquellos que conocen un poquito más la de 9001, es similar. Sin embargo, en este caso nos está pidiendo, además de lo que nos pide la 9001, nos está pidiendo que evidenciemos la competencia del personal o del analista o aquellos técnicos dentro de nuestro laboratorio con hechos, con resultados, con pruebas de aseguramiento. Y sobre estas pruebas de aseguramiento, sobre estos resultados de aseguramiento hay que autorizar a la persona, por ejemplo, Giselle Ho está autorizada para el ensayo de tracción, método ACTM, ProBeta, no sé. ¿Sí? Entonces, es precisa la evaluación que se tiene que realizar para autorizar analistas por método de ensayo y por alcance determinado. Entonces, ¿a quién autorizo? Tengo que autorizar con evidencia demostrada de competencia a los que hacen muestreo, a los que emiten el informe de ensayo, a los que emiten opiniones e interpretaciones, a los que hacen el análisis, y a los que operan tipos particulares de equipo. Por ejemplo, los que preparan muestras. Entonces, tenemos ya la línea de competencia, ya tenemos una idea de cómo es que debo organizar la gestión del personal en relación a la competencia del laboratorio. Ahora vamos a los servicios y suministros. La norma nos da una serie de requisitos también respecto a la compra de servicios y suministros. Por ejemplo, si son servicios de calibración, la norma INACAL, en este caso en Perú, que es el que reconoce los laboratorios en Perú, con 17025, exige que los laboratorios de calibración estén a su vez acreditados, ¿no? Entonces, es un servicio de calibración que debe tener además un reconocimiento. Ahí se suma un tema de confiabilidad más. Los insumos que nosotros adquirimos tienen que ser inspeccionados antes de uso. Tenemos que controlar las fechas de vencimiento de los equipos. Perdón, de los insumos químicos, si es que los tuviéramos, ¿no? Tenemos que tener elementos de recepción, almacenamiento de reactivos y materiales consumibles. Es decir, tenemos que ir chequeándonos las etiquetas de los reactivos y revisar sus fichas y sacar los rangos de conservación de cada uno. Y por ejemplo, si hay un reactivo, algún insumo que yo tengo que tiene que ser guardado en condiciones de refrigeración, la refrigeradora que yo tengo para guardar mis insumos tiene que tener un control de temperatura. Entonces, a ese nivel de precisión y de detalle tenemos que llegar para demostrar competencia y por lo tanto buscar un reconocimiento de acreditación. Y a su vez ya en términos de gestión debemos implementar condiciones de selección y evaluación de proveedores de insumos, de servicios, bueno, de suministros, que afectan directamente a la confiabilidad de los resultados. Dentro del aseguramiento estoy hablando de los elementos clave, ¿no? Los bloques: personal, insumos, servicios, suministros, aseguramiento de la calidad de los resultados. Entonces, la norma nos dice, no solamente debemos guardar el aseguramiento de todo aquello que afecta al resultado, personal, insumos, servicios, infraestructura, ¿sí? Condiciones ambientales, vibración, temperatura, humedad relativa, no solamente hay que guardar, sino sobre ese aseguramiento que tienes en todo lo que afecta al resultado, necesitamos que tengas mecanismos que te aseguren que el resultado final a su vez es confiable. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con uso de materiales de referencia, que significan muestras con resultado conocido. Entonces, esta muestra la recorres por toda tu ejecución del ensayo y te debería dar el resultado que tiene el certificado del material de referencia, ¿sí? Tienes que asegurar toda la línea de la ejecución del ensayo y a su vez tienes que demostrar que el resultado que tú tienes es confiable a través de materiales de referencia, pruebas interlaboratorio o ensayos de aptitud, repetición de ensayo con el mismo método, muestras ciegas que obviamente tengan un resultado conocido. O sea, podría ser una muestra que tienes en tu almacén de contramuestras que ya tuvo el resultado, lo vuelves a correr y te debe dar el mismo resultado, pero en este caso, por ejemplo, si en el día 1 lo analizó Giselle Ho, en el día 2
lo analiza Gisela, y Gisela tiene que tener el mismo resultado que a Gisela le dio en esa época. ¿Sí? Entonces, hay que evidenciar cada cierto tiempo que los resultados son, comprobar que el aseguramiento que diste a toda la cadena es confiable a través del aseguramiento de calidad de los resultados. Es otro elemento clave que tenemos que tener. Otro además es la incertidumbre de la medición. Es decir, lo que nos dice la teoría es que no todos los resultados o los resultados de un ensayo determinado son precisos, o sea, exactos. Siempre tienen un grado de variación respecto a las variables de influencia, que es justo esta magnitudes de influencia que están ahí. Entonces, si bien Giselle, en nuestro ejemplo, si bien Giselle tiene que lograr el mismo nivel de precisión y veracidad que tiene Gisela, Giselle y María, o sea, nuestros nombres son parecidos, Giselle y María, deberíamos dar el mismo resultado, no da exactamente el mismo resultado, hay un grado de variabilidad entre ambas. Entonces lo que nos dice la norma es que nosotros tenemos que determinar el grado de variabilidad del laboratorio. Entonces, si el laboratorio al cual yo pertenezco está conformado, tiene de analista autorizado para el método X, Giselle, María y Pedro, ¿sí? Nosotros tres damos un resultado para la misma muestra en un rango determinado. Pero no solamente hay una variación entre los tres, o sea, la variación de los tres, sino también la variación que puede generar el equipo, que puede generar la variabilidad en el tiempo de la condición ambiental, la variabilidad de la técnica de muestreo, como dice ahí, ¿no? Y la variabilidad que tiene el mismo certificado de la muestra patrón que yo utilizo dentro del laboratorio. Entonces yo sumo todas esas magnitudes de influencia, como dice el título, esas magnitudes que generan una variación en el resultado y determino el rango más o menos del laboratorio. Entonces yo digo en este ejemplo del pH, yo tengo una solución, determino el pH de esta solución, digo que es 3, pero el laboratorio, como yo represento a un laboratorio en este caso, el resultado en el informe es 3, bueno, más menos 5 es bastante, ¿no? Pero más menos 0.5, ¿sí? Entonces, ese 0.5 representa la variabilidad de todo mi laboratorio. Entonces, cada vez que yo emito un informe, va a ser pH 3 más menos 0.5, ¿sí? ¿Qué nos dice también la norma? Ya estamos ya en otro cajoncito de elemento clave, validación de métodos de ensayo. Lo que la norma nos dice, tú como laboratorio, yo te puedo dar el reconocimiento del laboratorio competente, pero siempre y cuando, en principio, utilices métodos de ensayo normalizados, es decir, que haya sido emitido por un organismo de normalización reconocido, como por ejemplo la ISO o la STM, ¿no? Si no es así, porque puede pasar, por ejemplo, imaginemos que yo trabaje en la aduana y recibo para ensayar X materiales, que no necesariamente tengo una norma asociada, incluso puedo recibir productos nativos, que no necesariamente tengo una norma de ensayo. Entonces lo que tengo que hacer es generar una variación dentro del método de ensayo para que sea aplicable al objeto de ensayo o a la muestra que yo voy a ensayar. Entonces esta variación que yo genero a mi método de ensayo tiene que estar validado, como indica ahí. Entonces, ¿qué métodos se validan? ¿Qué métodos necesitan tener una evidencia estadística respecto a la validez del contenido del método que yo he desarrollado o he variado en relación al normalizado? ¿Quiénes se validan? Los métodos no normalizados, los métodos diseñados por el laboratorio, métodos propios, métodos normalizados fuera del alcance previsto, es decir, utilizo la determinación de la NTP para determinar el grado alcohólico en pisco, lo utilizo para determinar el grado alcohólico no en pisco, sino en, no sé, ¿cómo se llama esta bebida alcohólica de la selva? En el masato. Claro, pues ha sido diseñada para el pisco, ¿por qué la usas para el masato? Bueno, la voy a modificar y voy a validar de que este método cambiado, que ha ajustado, aplica para evaluar masato. Tengo que demostrar estadísticamente que esta variación es válida, ¿sí?
Eso es validación de métodos de ensayo. Ampliación y modificación de los métodos normalizados también. Por lo tanto, ¿no? este acápite de validación es que el laboratorio tiene la responsabilidad de garantizar que los resultados producidos son exactos, válidos y confiables. ¿Qué más nos pide la norma? Ya tuvimos las líneas de competencia técnica, personal, infraestructura, compra de bienes y servicios, incertidumbre de la medición, aseguramiento de la calidad, validación de métodos de ensayo. Todos esos son componentes técnicos. Entonces ahora la norma a su vez, como es un sistema de gestión, y ahí es donde se parece más a la 9001, nos pide que apliquemos la mejora a través de la medición y el análisis. Entonces nos dice esta norma que tenemos que tener elementos de mejora como podrían ser los indicadores, las auditorías internas, la revisión de resultados, las acciones correctivas. Las acciones preventivas ya no, vamos a borrarlo, ya no es, sino son ahora la gestión de riesgos. La norma 17025 incluye la gestión de riesgos como exigencia principal el riesgo que nosotros podríamos tener en la imparcialidad. Imparcialidad a la toma de decisiones, no a la toma de decisiones, sino en el ensayo. Que tan parcial, eliminar esta parcialidad que podríamos tener al momento de ensayar. Por ejemplo, ¿no? Nuevamente dentro de la misma lógica. Imaginemos en el laboratorio de tercera que me llega una muestra de un cliente que se conoce, súper serio y confiable. Entonces yo a ver la marca de esta muestra, ya me sugestiono y respecto a qué resultado voy a tener. O imaginemos que hay un escándalo en las noticias respecto a una muestra, a un producto alimenticio, ¿no? Que hemos tenido, ¿no? Y resulta que llega al laboratorio justo ese mismo producto alimenticio. Entonces ya estoy seteada a que esa muestra va a salir mal. Entonces lo que nos exige la norma es que generemos mecanismos que eliminen la imparcialidad. Acá especialmente, ¿no? Uno de los elementos más importantes para eliminar la imparcialidad también es eliminar los nexos comerciales. Entonces, por ejemplo, existen algunas instituciones que no solamente se dedican a hacer laboratorio, imaginemos, ¿no? Esta es una institución mayor, sino también tienen una línea de consultoría. Y esta línea de consultoría le da servicio a este cliente. Obviamente, si yo le hago consultoría a este cliente y este cliente me manda su muestra, hay un lazo comercial que los une. Y yo, al ser a la misma institución, voy a tener parcialidad respecto a los resultados que tienen que salir. Si yo le estoy dando la consultoría en su línea de producción, imagínate que lo que yo analice le salga mal, entonces ¿qué clase de consultoría estoy dando? ¿No? Entonces tenemos que tener disposiciones que eliminen este lazo comercial o ese interés respecto a los resultados. Aquí es donde mayormente se ve el problema. Aquí en primera parte, por ejemplo, lo que se maneja es el organigrama. El jefe de producción no puede ser el mismo jefe de laboratorio. ¿Por qué? Porque hay un conflicto. Obviamente, si yo soy producción, yo mismo me voy a evaluar los resultados, la calidad de los resultados de mi producto. No. ¿Sí? Entonces hay que tratar de eliminar en la medida de lo posible todos los sesgos que nosotros podríamos tener respecto a qué resultado debería salir. Igual acá, si yo soy un laboratorio y por historia sé que este proveedor es muy malo, ¿sí? O ha tenido problemas, cuando reciba la muestra ya tengo la etiqueta de que el resultado va a estar mal. Entonces todas esas disposiciones hay que ir pensándolas dependiendo de qué institución seamos, para eliminar el riesgo de imparcialidad, mitigar el riesgo de imparcialidad. ¿Qué otro elemento es súper importante considerar dentro de este sistema de gestión, o estos elementos clave para ser un laboratorio competente? Es la trazabilidad.
Entonces lo que nos pide la norma es que nosotros seamos capaces de reconstruir la historia del informe de ensayo, así como nosotros tenemos, por ejemplo, un producto, ¿no? Un producto X. Tengo un producto X, este es un producto X. Aquí, tengo un producto X y este producto tiene un número de lote. Y este número de lote, con este número de lote yo puedo reconstruir la historia de qué día se produjo este insumo, qué operario estuvo ese día en ese turno, quién fue el jefe supervisor ese mismo día, qué insumos se utilizaban con qué número de lote. Este número de lote me ayuda del producto, ¿no? Haciendo la similitud, me ayuda a reconstruir la historia por completo hasta la compra de los insumos. En este caso es igual. Lo que la norma nos exige es que a través, por ejemplo, de un código de informe de ensayo, nosotros podamos reconstruir la historia de ese ensayo hasta la solicitud del cliente, desde la solicitud del cliente hasta la entrega del informe de ensayo, o al revés, obviamente, ¿no? Entonces tenemos que saber quién firmó el informe, quién revisó los resultados de ese informe, quién analizó, qué día analizó, qué temperatura había ese día si el método de ensayo lo exige, qué humedad relativa había ese día si el método de ensayo lo exige, qué pesa se usó para pesar el reactivo, todo aquello que influye en la confiabilidad del resultado debe ser trazable en la historia de ese informe de ensayo, ¿sí? Condición ambiental, equipo, instrumento, pipeta, personal, reactivo, todo. Lote de reactivo, todo tiene que ser trazado. ¿Y por qué? Porque ante una no conformidad o ante un ensayo no conforme, ante una desviación, nosotros tenemos que ser capaces de reconstruir la historia para detectar dónde estuvo el problema y corregirlo, que es parte de la mejora continua, ¿sí? Y lo mismo nos pide la trazabilidad al momento que nosotros mandamos a calibrar nuestros equipos. Por eso es que se exige que la institución a la que nosotros mandamos a calibrar los equipos sea acreditada, ¿sí? Entonces, dicho hasta este momento todo lo que he comentado, personal, infraestructura, condiciones ambientales, equipos calibrados, aseguramiento de la calidad, materiales de referencia, pruebas de aptitud, interlaboratorios, validación de métodos de ensayo. Todo lo que he mencionado son mecanismos que evidencian que nosotros somos competentes para emitir resultados de un método de ensayo para un tipo de objeto de ensayo. Si nos damos cuenta, es bien preciso. Y el nivel de inversión económica que se hace no es, dependiendo obviamente del método de ensayo, ¿no? Hay métodos de ensayo que son más comerciales y tienen más disponibilidad por ejemplo, calibraciones, ¿no? Disponibles para poder, por decir, calibrar un pHímetro, una balanza, es más comercial, entonces es más fácil la accesibilidad. Pero todo lo que he mencionado necesita tiempo, entendimiento, competencia incluso para poder implementar esta norma, demostrar competencia, conocer bastante de estadística, porque la estadística está relacionada a la validación, al aseguramiento y a la incertidumbre, y necesita además recurso económico para poder sustentar la evidencia que nosotros tenemos que tener a mano respecto a la competencia. Entonces tiene que haber una evaluación económica, si es un negocio, ¿no? Económica respecto al número de servicios que nosotros tenemos y que sea tal y suficiente como para que pueda sustentar el gasto económico que se hace para lograr mantener esta acreditación. Entonces, en pocas palabras, la acreditación cuesta, y debido a que cuesta demostrar esta confiabilidad, tenemos que tomar buenas decisiones respecto a qué métodos de ensayo necesitamos demostrar esta confiabilidad. ¿Sí?
¿Qué otra cosa nos pide la norma? El pensamiento basado en riesgos. Asegura que el riesgo es considerado y abordado desde el principio, que equivale en la versión anterior a la acción preventiva como parte del planteamiento estratégico y operacional. Entonces, esta norma, en esta, entre comillas, nueva versión, porque es del año 2017, viene mucho más exigente. Necesita que el personal que implemente esta norma tenga mayor conocimiento, no solamente en la parte técnica, sino también en la parte gestión. En la parte de gestión vista desde el lado de auditoría, gestión de riesgos, que es el nuevo elemento, ¿no? Gestión de indicadores, control de documentos, y hay varios elementos más, ¿no? Entonces, en este nuevo pensamiento, nuevamente entre comillas, que es del año 2017, de gestión de riesgos, lo que nos pide en este caso la norma es que tomemos acción sobre los riesgos. Evitar, explotar, reducir, mejorar, transferir, compartir, aceptar, ¿no? Nuevamente, en este ejemplo que dimos aquí, ¿no? Que ahorita ya a primera vista se ve recontra tachado. ¿Qué es mitigar riesgos? O sea, si bien yo tengo un área de consultoría acá, mitigar los riesgos de imparcialidad es controlar los servicios que se tienen para los clientes y la aceptación de los servicios que se tienen para el área de consultoría y para los laboratorios, ¿no? Debería pasar un tiempo entre un servicio y otro para eliminar el riesgo de imparcialidad. ¿Nos damos cuenta? Igual hay riesgos en laboratorios de primera parte que tenemos que mitigar en relación al manejo del organigrama y la toma de decisiones, y el nivel de autoridad que se tiene especialmente entre el área de producción y el laboratorio de control de calidad. Y aquí la información que fluye entre el laboratorio que analiza y la evaluación de desempeño del proveedor. Entonces, podemos decir, ya Giselle, pero eso no significa que se va a eliminar el riesgo, ¿no? No lo vas a eliminar probablemente, pero sí vas a mitigarlo. Y eso es lo que busca la norma, que tú identifiques dónde están los riesgos y sobre esos riesgos tomes acción de estos tipos. Evita, explota, reduce, mejora, transfiere, comparte o acepta que está el riesgo y toma decisiones en función a eso. Bueno, en conclusión, esta norma 17025, esta norma internacional, tiene los elementos que he mencionado en relación a demostrar competencia a través de la búsqueda de una acreditación. En este caso, si es una acreditación a nivel Perú, es con INACAL. Si es una acreditación en otro país, también es válido, es más costoso también, porque tienes que pagar, pues normalmente se paga, porque también hemos pasado acreditaciones de organismos de afuera, porque los clientes así lo exigen, ¿no? Los clientes de laboratorio de ensayo así lo exigen. Necesitan que la acreditadora, por ejemplo, en nuestro caso tuvimos con APLA, que es de Estados Unidos. Entonces el nivel de costos entre INACAL y Estados Unidos es bastante la diferencia, no porque uno sea mejor que el otro, no, sino porque INACAL es local y pagamos los evaluadores y los expertos locales, que son muchos y muy buenos. Pero cuando tú buscas una acreditación de otro país, si es que no tiene la sede en Perú, porque no hay, porque pertenece a otro país, tienes que asumir los gastos de traslado, de viáticos, y la tarifa que existe en ese país. Entonces ahí hace pues que los costos sean diferentes. Hemos pasado también las auditorías de INACAL, hemos pasado las auditorías en este caso de APLA y de Canadá, y la competencia técnica de los evaluadores es pareja, es súper exigente, y entre ellos, ya que están en el mismo nivel de acreditador, en el mismo nivel de evaluación de la conformidad que son los acreditadores, entre ellos existe reconocimiento mutuo. Entonces, con una lógica técnica, podríamos decir que lo mismo acreditarse con INACAL que acreditarse con APLA, porque entre ellos existe reconocimiento mutuo. Es decir, mi acreditación emitida por INACAL es válida en Estados Unidos. Entonces, es válido, por lo tanto, buscar una acreditación en Perú. Pero la realidad es que a veces los clientes nos exigen otras cosas, ¿no? Entonces, el nivel de evaluación es el mismo porque es la misma norma internacional y son los mismos requisitos. Lo que sí, cada organismo acreditador tiene su matiz de exigencia diferente que el otro, ¿no? Por eso es que se desarrollan
directrices de acreditación particulares por cada organismo de acreditación. En conclusión, la 17025 tiene ya los elementos mencionados que debemos tener en cuenta para demostrar la competencia de nuestro laboratorio en caso quisiéramos buscar un reconocimiento en el organismo de acreditación que deseamos buscar. Me toca además presentarles la Diplomatura de Gestión de la Calidad en Laboratorios de Ensayo. Inicia el 13 de noviembre. Tiene doble certificación, primero el diploma por haber culminado los cursos de manera satisfactoria, y segundo el certificado como auditor interno, y bueno, en este caso es el certificado de formación. Para ser auditor interno necesitas otros requisitos adicionales exigidos por la norma también, porque hay requisitos de auditoría. Estos son los cursos. Primero se tiene un esquema general de la norma, como lo hemos hecho ahora, pero obviamente mucho más horas, donde se detalla parte por parte cada capítulo y cada uno de los elementos que he mencionado ya con mayor detalle para que se pueda entender qué es lo que tenemos que implementar en términos de programa de implementación. Una vez que entendemos qué es lo que tenemos que hacer, pasamos al siguiente curso, que es implementación del sistema, cómo nos vamos a organizar para implementar todo lo que aprendí en el curso anterior. Luego pasamos a gestión de riesgos, que es uno de los elementos, un pedazo de la etapa de implementación, importante de conocer, ¿no? Uno de los riesgos nuevamente es el tema de imparcialidad, otro de confiabilidad, y etc. Luego pasamos ya a la línea estadística, incertidumbre de la medición, que es un elemento técnico, validación de métodos de ensayo, aseguramiento de la calidad. Entonces es así, pues tenemos la interpretación, conocemos todo el enfoque de la 17025, sobre este enfoque pasamos a cómo implementar esta 17025, y luego de todo el proceso de implementación cogemos aquellos elementos que son más complejos: gestión de riesgos, incertidumbre, validación, aseguramiento, ¿sí? Y luego de eso pasamos al último elemento, que es el de auditoría, que verifica y que nos da las competencias para auditar o evaluar todo mi sistema de gestión implementado y confirmar que estoy lista para lanzar este sistema de gestión o postular a una acreditación. Y a su vez, todo este conjunto de cursos que han sido armados para que tengamos la competencia necesaria para ser facilitadores de implementación en nuestros laboratorios, tiene de manera paralela, ¿no?, conforme van avanzando los cursos, un trabajo integrador, como dice el título, un trabajo que integra todos los cursos en un solo expediente que nos va a ayudar a simular cómo podría ser nuestro sistema de gestión. Bueno, eso básicamente hasta ahí llega mi exposición. Muchísimas gracias. Ahí están los datos, bueno, de Gisela Basalar, que es la persona que nos dio la bienvenida a la charla. Te doy, Gisela, la palabra. No sé si quieres comentar algo al respecto. Gracias, Giselle. Sí, efectivamente, nosotros estamos iniciando la diplomatura este 13 de noviembre y la primera clase se realiza el día 20. El horario es de sábados de 3 a 6:15 y los domingos de 9 a 12:15 del mediodía. Están todos cordialmente invitados. El objetivo de esta diplomatura precisamente es poder formar profesionales que sean capaces de diseñar, de mantener y mejorar un sistema de gestión de calidad en laboratorios de ensayo, ¿no? Y calibración según la norma 17025. Y así aseguren la confiabilidad y exactitud de los resultados, que es precisamente todo lo que nos ha comentado el día de hoy Giselle Ho. Entonces, están todos invitados, igual se les va a hacer llegar la información a todos por correo electrónico, ahí está el número de WhatsApp también por donde nos podemos comunicar, y bueno, indicarles de que tenemos descuentos por cierre de inscripciones, descuento por grupos, todo ello le vamos a informar, entonces están cordialmente invitados, ¿no?, a que puedan formar parte de este grupo que ya está próximo a iniciar. Y bueno, indicarles también que en estos momentos vamos a dar lectura a algunas consultas que nos han hecho por el chat, Giselle, para que podamos responderles en este tiempo que nos queda. Bueno, Robert nos consulta, ¿no? ¿Por dónde iniciar para aplicar la ISO 17025 en un laboratorio de análisis forenses? Por el manual POES nos consulta. Gracias. Sí,
Justo en el curso de implementación te doy una pauta general, cómo es el orden. La 17025, al ser una norma de sistema de gestión, todos los sistemas de gestión ISO tienen una lógica de PHBA, o sea, planificar, hacer, verificar y actuar. Entonces, en esta primera etapa de planificar, se necesita que primero armemos como una foto de laboratorio con lógica de procesos. Se llama implementación de enfoque por proceso, lo primero que se hace. Una vez que entiendo mi institución como laboratorio, cómo está organizado por procesos, se hace la evaluación de contexto externo e interno, luego se hace la evaluación de las partes interesadas, sobre eso se determinan los riesgos, o sea, nosotros lo llamamos los procesos gerenciales. Se arma todos los elementos gerenciales del laboratorio, o sea, gerenciales del lado de la organización general del laboratorio, ¿no? Que incluye el enfoque por procesos, como había mencionado, la evaluación de contexto externo, interno, partes interesadas, evaluación de riesgos, sobre eso, organización, personal, organigrama, tablero de indicadores, política, objetivos. Hay una lista de elementos gerenciales, y luego de eso recién ya pasamos a los procedimientos de gestión y los procedimientos técnicos. Y en la línea de procedimientos de gestión, que ya es la segunda etapa, o la tercera, porque la primera es diagnóstico y capacitación, luego viene elaboración de elementos gerenciales, que es todo lo que he dictado, y después viene la procedimentación, que es lo que tú mencionas, ¿no? La parte operativa, el plan operativo. Esa es ya la tercera etapa, más o menos. Y luego de eso ya ejecutas, ¿no? PH, ejecutas, haces, luego verificas, auditoría, que es uno de los últimos cursos, verificas que estás haciendo bien lo planificado, y por último tomas acción sobre los resultados de esta verificación inicial. Ya ha culminado la implementación de tu sistema de gestión. Es así el orden que recomienda el instituto, porque no, realmente la norma 17025 no tiene una norma de implementación, ¿no? Entonces, cada institución define cómo implementarlo, y la que se recomienda en la línea del Instituto para la Calidad es la que he mencionado. Correcto, Giselle, gracias. Acá hay otra consulta. De parte de Oscar nos consulta, bueno, si se puede ahondar sobre los requisitos en cuanto a equipos. ¿Qué debemos tener por requisito de esta norma? Ya. Bueno, lo digo rapidito. En relación a equipos, bueno, en resumen, tienes el equipo que tiene una medición que entregar. Entonces, lo primero es cubrir las condiciones que necesita el equipo para operar bien. Así de simple. Ambiental, condición ambiental, vibración, si es que aplica, por ejemplo, la balanza, no debe haber vibración, una vibración que dañe, que podría dañar el resultado, luz, temperatura, humedad relativa, eso es lo primero, ¿no? Las condiciones ambientales que le entregamos al equipo para que opere como está planificado. Luego de eso, la norma te pide en relación al equipo que codifiques, o sea, una identificación única, que lo calibres, que le hagas mantenimiento, que fue lo que ya mencioné, que tengas una historia, así como tú tienes la historia clínica de las personas, tienes que tener una historia de tu equipo, un file del equipo, que tenga la historia del equipo desde el primer día de operación en tu laboratorio. Cuántas correcciones hubo, cuántas calibraciones, cuántos mantenimientos has hecho. Es un expediente de cada uno de los equipos, tipo historia clínica. En resumen es así. Perfecto. Nicole nos pregunta, ¿qué pasa cuando los equipos no pueden ser calibrados en Perú por INACAL u otro laboratorio? ¿El método de ensayo no podrá ser acreditado? Tienes que buscar una calibración en el exterior. Por eso es que justo mencionaba que a excepción que tú demuestres que no necesita calibración. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros tenemos un equipo que no se calibra, un equipo de resonancia magnética nuclear. Entonces hemos tenido que incluso tener evidencia del fabricante respecto a cómo es que nosotros vamos a asegurar, qué elementos vamos a tener para asegurar la precisión de los resultados de este equipo, sin calibración, ¿no? Pero en nuestro caso no existe la calibración en el mundo
para la resonancia magnética nuclear, al menos la donde hemos conocido. Y eso es lo que hemos justificado ante INACAL. Pero INACAL lo que te dice es que busques pues en los países vecinos, en caso de INACAL no lo haga. Correcto. Luego nos consultan sobre la diplomatura, si es aplicada solo a laboratorios de ensayo y no de calibración, ¿no? Como lo indica el título. Sí, efectivamente, esta diplomatura está enfocada en laboratorios de ensayo. Si bien la 17025 tiene el enfoque laboratorio de ensayo y laboratorio de calibración, es la aplicación a ambas dentro del alcance de aplicación. En esta diplomatura se ha desarrollado todo el contenido para laboratorios de ensayo. ¿Por qué? Porque especialmente por los elementos técnicos, ¿no? Porque la incertidumbre es diferente en un ensayo que en una calibración, el aseguramiento también es diferente, y la validación también es diferente. Todo lo demás en términos de gestión es igual. Es decir, la interpretación es única, solamente, o sea, el requisito es único, solamente pues que existe la doc para cada uno en términos de gestión. La línea de implementación, la lógica de implementación es igual para ensayo y calibración, pero cuando ya nos vamos al técnico, que es validación, aseguramiento, incertidumbre, eso sí son como mundos diferentes, entonces no lo podemos meter en una sola diplomatura. Auditoría es una sola norma, la 19.011, la técnica es la misma. Y riesgos también es la misma, la técnica, la metodología es igual. No la hemos podido juntar en una sola porque este mundo técnico es bien diferente. Correcto. Henry nos consulta en cuanto a la calibración de equipos que se usan en laboratorio de ISO 17025 en Perú. No todas las empresas calibradoras que están acreditados a INACAL calibran todos los equipos. En este caso, ¿cómo poder hacer válido la calibración del equipo? Ya. Se parece a la pregunta anterior. Yo les recomiendo que la INACAL te permite, ¿no? O sea, primero que busquen en países vecinos, y todo siempre evaluando el tema económico, ¿no? Entonces, lo que te dicen acá es que si bien, imaginemos que no encuentres un laboratorio, y tienes un laboratorio que te genera confianza, que no está acreditado en esa línea de calibración, que lo evalúes con todos los requisitos de la 17025, o sea, que tú demuestres que has subcontratado a un laboratorio que cumple los requisitos de la 17025 a través de una auditoría. Pero tienes que auditar ese laboratorio de calibración y tienes que demostrar que es competente en todos los requisitos de la norma. Entonces ahí tienes que evaluar pues un tema de costo-beneficio, ¿no? Primero el costo de la auditoría, segundo el costo de las brechas, para que tu proveedor subsane las brechas en caso las encuentres respecto a los requisitos de la 17025, frente a la subcontratación de un organismo de calibración externo. Pero que tienen que demostrar la competencia del laboratorio que tú subcontratas para calibración, sí, eso no hay forma de, o sea, no hay forma de evitar eso en una búsqueda, una acreditación del laboratorio de ensayo. Ok, Giselle, y aquí Julio nos consulta, ¿no? Si es necesario que cuenten con servicios ya realizados o pueden formar una empresa e inmediatamente iniciar el proceso de acreditación para acreditar un laboratorio de ensayo. Julio, ¿no? Para acreditar un laboratorio de ensayo se tiene que contar con servicios realizados necesariamente, o puedo formar una empresa e inmediatamente iniciar el proceso de acreditación. Ya. Nosotros tenemos que demostrar que los resultados que nosotros emitimos son confiables. Esa es la premisa principal, ¿no? De la competencia. Y si estamos organizados para el servicio cliente y todo lo demás. Entonces necesitamos tener resultados, muestras ya corridas en el laboratorio. Imaginemos que yo quiero, que puede pasar, que yo quiero salir al mercado ya acreditado. Imaginemos que sea ese el escenario. Si es así, yo tengo que simular el ingreso de muestras para evidenciarle a INACAL, al organismo acreditador, que puede emitir resultados confiables. Tengo que, el evaluador, el experto técnico que vaya a visitarme, necesita ver cómo yo analizo. Y necesita ver cómo estoy organizada en relación a todo el laboratorio. Y para mostrarle cómo estoy organizada, ya tengo que haber corrido muestras. Me hayan pagado o no me hayan pagado por eso. ¿Sí?
En conclusión, en concreto, sí, debes haber realizado ensayos. Y esos ensayos son los que te van a habilitar para demostrar que eres competente, independientemente si entró plata o no a tu empresa. Ujú. Correcto, Giselle. Y bueno, y te agradecen también por la excelente ponencia. Efectivamente, te damos las gracias a nombre del Instituto para la Calidad por siempre brindarnos tu apoyo, tus conocimientos, ¿no? Ha sido una charla realmente muy productiva. Y bueno, ya, indicarles también que el especialista Giselle Ho también es uno de nuestros docentes, ¿no? Dentro de la diplomatura. Entonces, los invitamos una vez más, ¿no? A podernos acompañar y, bueno, aprovechar esta última convocatoria ya del año para poder capacitarnos en temas sobre la ISO 17025. Gracias, Giselle. No sé si Gracias a ti quieres por la agregar algo ya invitación. para terminar. No, no, realmente muchísimas gracias por la invitación. Ya Gisela, pues yo te conozco bastante tiempo y sabes que a mí estos temas me gustan. Y encantada de participar otra vez con ustedes, ¿no? Muchas gracias a todos Muchas por el gracias. interés también. Así es, sí, gracias Giselle, gracias a todos los que han participado esta noche. Bueno, ya les estaremos enviando la información y nuevamente agradecerles su presencia, ¿no? En este masterclass, consideraciones clave para lograr la competencia en los laboratorios de ensayo. Que tengan buenas noches.